Bienvenido al podcast Estado Civil Motero. Tu podcast donde la pasión por las motos nos descubre experiencias, anécdotas y aventuras sobre las dos ruedas. Arrancamos este programa y nos embarcamos en un emocionante viaje, trayendo nuestros micrófonos a moteros de todos los rincones del planeta. Así que ajusta tu casco y acompáñanos en este viaje. Prepárate para inspirarte y descubrir que, en el mundo de las motos, cada kilómetro es una experiencia única. Comienza Estado Civil Motero. Valentín, dime. Todo y cada uno del episodio empiezan con ¿qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, chaval? Ostras, ¿y por dónde lo cojo yo eso? Pues a partir de ahí todos los episodios van sin guión. Ah, pues bueno, pues vale, estupendo. Intentaré sabérmelo de memoria. Nada. Es que esto, ¿sabes qué pasa? Que esto es como un examen. Cuando te lo sabes vas tranquilo. Porque si te lo tienes que inventar todo, decir, ¿qué me ha preguntado este tío? Pues voy a echar mano allá a ver si saco un aprobado peladito, aunque sea a duras penas, porque es que no tengo ni idea de lo que significa lo que me ha preguntado. Pero no es el caso. Esto me lo sé bien. No tengo que echar mano de ninguna chuleta. Pues, ¿qué pasa? Pues mira, que a lo tonto, después de 12.500 kilómetros, con un simple vespinito de sonido angelical, me he plantado en Uzbekistán, en el centro de Asia Central. Una ciudad, por cierto, estupenda, que rompe un poquitín con todo lo visto hasta ahora. No es que sea... Vamos a ver, tampoco es desagradable, pero 40 grados, pues tampoco resulta el sitio idóneo para decir, bueno, voy a tomar unas vacaciones. Porque cuando llevas varios días a esa temperatura paseando por estas calles, imagino que es como por Sevilla, que buscas el aire acondicionado y el refresco como un condenado, ¿no? Pero bien, muy feliz de estar aquí. Por aquí se suele decir que se suele acompañar con una cervecita fresquita, con unas aceitunas, con unos chochos, con unos hartamuces. Pero deduzco que por donde tú te encuentras físicamente, no creo que la cerveza corra como si no costara. No corre de la manera que corre por España, porque esto es un país musulmán. No obstante, sí que es cierto. Mira, ayer, por ejemplo, mi mujer y yo salimos a cenar a una hamburguesería. Y es la costumbre, te tomas una hamburguesa ahí en Valencia, donde vivimos nosotros, y siempre procuras acompañarla de una cerveza. Y no aparecía por aquí, porque es que, claro, allí te coges tú la bebida. Hay unos frigoríficos de estos de puerta transparente, tú ves lo que hay dentro, lo abres, coges la bebida que quieres, la pones encima del mostrador, le solicitas la hamburguesa, ellos te la preparan y has elegido la bebida. Y claro, no se veía ninguna cerveza, sí que había pues todo tipo de refrescos, había bebidas energéticas, había tal, pero cervezas no se veía. En otros sitios sí que las hay, así a simple vista. Como por ejemplo en las tiendas, en los markets que llaman aquí. Y mi mujer dice, ostras, a mí me apetece una cerveza. Pero claro, ella lleva aquí 3 días. Y yo que llevo ya 2 meses, pues ya sé que eso no es lo normal. Y digo, bueno, vamos a preguntar. Oye, por favor, vía. Dice, no, vía, no. Como disculpándose, perdona, es que aquí somos... Claro, incluso la chica que estaba detrás del mostrador llevaba el pañuelito y tal. Digo, no, vale, lo entendemos perfectamente. Pero hoy sí, hoy hemos comido con un buen cervezón. Oh, yeah. Lo hay. Me alegro mucho por la parte en la que tu mujer, que luego nos contarás cómo tu mujer ha terminado haciéndote una visita. Eso es. Pero volviendo atrás en el tiempo, yo encontré una publicación tuya. Bueno, yo y cualquiera de los que nos esté escuchando habrá visto miles de publicaciones en Instagram, redes sociales, a través de incluso los grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, etcétera, de Valentín montando en un Vespino. Y claro, al momento yo te mandé un mensaje que me contestaste, la verdad que te agradezco que me contestaste incluso rápido. Luego me enteré de que no eras tú quien me contestó, que fue un subordinado tuyo, al cual hay que agradecérselo y a lo mejor subirle incluso la paga, porque te está haciendo una labor social que es la de ponernos en contacto contigo y comunicarte pues lo que va sucediendo aquí y demás. Pero luego me vengo enterando de que esta no es tu primera hazaña, porque lo que tú acabas de hacer es una hazaña que nos lo vas a contar. Todo empieza viendo a un hombre montado en un Vespino que iba a hacer la ruta de la seda o algo así. Sí, bueno, el viaje actual es la ruta de la seda. Siempre se busca una excusa, un motivo, algo que justifique. Vamos a ver, no es necesario justificar, porque es un viaje que me he costeado yo al 100%.
y que no tengo que dar explicaciones a nadie. Yo lo he hecho porque he querido. Si hubiera salido mal, pues no habría que lamentar con nadie, sino yo mismo. Pero es que, claro, el tema este de atravesar media Europa para meterte en lo que es Asia primero a través de Turquía, que eso es impresionante. De hecho, claro, hablo siempre desde el punto de vista de una persona que va montada en un vehículo que circula a 40 kilómetros por hora, ¿no? Mezclándose entre el tráfico de todo tipo, o sea, todo, porque hay tramos que el tráfico suba o baje, tiene que pasar por ahí. Y hablo ya de mucho más para arriba, con lo cual estás compartiendo una carretera con todos los vehículos que van a transitar entre una zona del mundo y otra. Vale, y te lo vengo a decir porque esto, lo de la ruta de la seda, es algo que llevo años yo. A mí estas cosas me apasionan. Bueno, no lo hemos hablado todavía. Si quieres y hay tiempo, lo hablaremos. Yo he sido bibliotecario toda mi vida. Sí, he trabajado además con una biblioteca móvil, que en Andalucía las hay, ¿no? Un bibliobús, se llama un bibliobús. Y bueno, es la anécdota, aclararlo rápidamente. En una biblioteca móvil en el interior de la provincia de Castellón. Yo he sido el coordinador de ese servicio durante todo mi periodo laboral, de lo que han sido 37 años en la Diputación de Castellón. Entonces, claro, siempre hay tiempo o ocasiones o lo que sea para echar mano de los libros que tienes ahí en la misma biblioteca y ojear y ojear. Y al final, pues, sin quererlo, vas metiendo en tu cabeza que, ostras, el próximo viaje que haga yo en Vespino, que he hecho otros, pues va a ser este. Pero claro, la diferencia entre este viaje y los anteriores es que hasta ahora yo solo contaba con el tiempo de vacaciones de una persona normal y corriente, los 30 días anuales, ¿no? Y yo he llegado a hacer un viaje estando pues prácticamente en los 31 días de vacaciones sentado en el Vespino, porque no había otro modo de hacerlo, que fue incluso de más kilómetros que el actual, pero no tan complicado, no tiene nada que ver. Yo fui de Tarifa a Cabo Norte y volví 14.000 kilómetros en un mes. Eso suponen 500 kilómetros con el Vespinito cada día. Pero eso es otra historia. Era 16 años más joven, fue en el 2009. Estamos hablando de Europa, aquel viaje era Europa y esto no es Europa. Esto no tiene nada que ver. Yo, naturalmente, cuando me hice el planteamiento de este viaje, tuve en cuenta bueno, yo soy una persona de 66 años. Estoy jubilado. Tengo tiempo suficiente para hacer el viaje de la manera que yo me lo quiera preparar. No tengo que andar con el agobio aquel es que sí o sí, cada día tengo que hacer 500 kilómetros. Si no, no me salen las cuentas, ¿no? Ahora no, ahora han sido pues 45 días. Al final han sido 45 días porque he cortado una parte del viaje por motivos de salud y por otros condicionantes que me han hecho volver para atrás y ir directamente a esa Marcanda, que era el lugar donde me encuentro ahora y el final del viaje. Entonces, volviendo a la pregunta, Ruta de la Seda, Jolín, la Ruta de la Seda, cualquiera que haya leído eso, o incluso el nombre que le he dado yo al Vespino, Marco Polo, Vespi Marco Polo, es como se llama el Vespino, y cómo se llama el enlace que tengo en Instagram, que mis secretarios han estado manteniendo, ¿no? Y luego, si quieres, te explicaré el motivo y por qué, que es muy sencillo, claro. Entonces, yo lo que he hecho ha sido unir esos dos viajes, esos dos itinerarios. Los dos son ancestrales, pues imagínate, el de Marco Polo terminó porque Marco Polo murió en 1326. O sea que estamos hablando de 700 años. Va a hacer 700 años ahora el año que viene que falleció Marco Polo. Y el otro es la Ruta de la Seda. Esos dos itinerarios, Marco Polo lo hizo, no sé si fueron 2, 3 veces, en este momento no recuerdo, pero la Ruta de la Seda ha tenido diferentes caminos porque aquello duró miles de años, no sé decir exactamente. Pero claro, es que esto es un territorio en movimiento continuo. Por aquí han pasado imperios de todo tipo. Ha pasado Carlomagno, ha pasado Tamerlán,
bueno, que es una figura visible ahora aquí en Samarcanda. Han pasado los mongoles, han pasado los romanos, han pasado, no sé si el Imperio Español también, supongo, ¿no? Porque si dicen que conquistó prácticamente todo el mundo, por aquí estuvo, ¿no? Han pasado figuras históricas de todo tipo, con lo cual te puedes imaginar que esas rutas ancestrales de la seda han tenido que variar el itinerario porque había zonas en las que se había cortado o tenían que adaptarse a otro sitio para cruzar. Pero es que esto no es una tierra que sea fácil de cruzar. Por eso digo yo que el viaje que hice a Cabo Norte, sí, estuvo muy bien y he estado viviendo de renta, porque estos viajes te permiten vivir de renta. Tú lo haces y, como digo yo, lo disfrutas mientras lo preparas, que yo llevo años preparando, y el otro también. Lo disfrutas enormemente cuando lo estás haciendo y lo padeces al mismo tiempo. Pero sobre todo le sacas partido después de cuando ha terminado, años después. A mí todavía me llama gente preguntando, ostras, ¿y tú estuviste con el Vespino en Cabo Norte? Digo, sí, sí, yo soy la tercera persona que ha estado en Cabo Norte con Vespino. La tercera, que bueno, si hubiera tiempo y si no, otro día. También podemos hablar de esas otras personas y del viaje aquel. Pero bueno, si ahora estamos hablando de esto y tenemos una hora, la verdad es que el tiempo pasa volando. Entonces, ese es el condicionante y el motivo de haber hecho la ruta de la seda, intentar seguir uno de los miles de itinerarios que seguramente ha tenido y pasar por alguno de los enclaves que para mí era posible atravesar. Que conste que yo te he dicho una hora porque normalmente es lo que suelo... No me gusta hacer episodios ni muy largos ni muy cortos, aunque normalmente se suelen expandir, porque luego a la hora de editar pues le meto alguna musiquilla, le meto alguna información, le meto alguna cosilla, lo añado, pero porque no me gusta exprimir a la persona que tengo al otro lado, que en este caso eres tú, para que no se tampoco te sienta con que estamos aquí en un quinto grado. Sí que es verdad que te invito a que te explayes lo que tú quieras, es más, que te invito incluso a que te repitas y nos cuentes más historias sobre tu ida, los siguientes eventos, etcétera. Pero conforme me has ido contando cosas, porque yo la verdad es que lo estoy alucinando. Hay una norma no escrita que tengo, que es que no me suelo documentar. Además, acuérdate que las veces que hemos hablado por teléfono, te he dicho, no me cuentes más porque luego me interesa que me salten esas dudas, como le puede saltar a cualquier persona que está escuchando este episodio. Como es, por ejemplo, ¿por qué un Vespino? Yo pienso, me lo invento, que creo que es un reto personal el hacer un viaje de este tipo diferente a cualquier otra persona con el condicionante de un vehículo híbrido, y ya sabes por qué me refiero con el motor híbrido, Sí, con sí. la diferencia de que lo vives de otra manera y lo vives con una velocidad en la que ves más cosas que cualquiera de los que vamos a 80 kilómetros por hora con nuestra moto pendiente de que llevamos una velocidad elevada. Sí, sí, además acabas de decir una verdad como un templo. Te podrás imaginar que en este viaje me he encontrado con viajeros de todo tipo. Me he encontrado con gente que iba empujando un carrito por allí, por el medio del desierto de Kazajistán, un carro, sí. No recuerdo, no sé, era asiático y además lo tengo por ahí, que algún día quiero meterme en su blog o en su Instagram o lo que sea, pues lo tengo anotado y ver realmente ese hombre por dónde anda. Porque si a mí me ha costado barbaridad atravesar los desiertos estos de Kazajistán, no quiero ni pensar a 40 y tantos grados que había ahí, un tío empujando un carrito por el arcén de tierra, que no es un arcén de estos de hormigón que el carrito rueda bien. Y yo le decía, pero hombre, con este carro tú esto... Pero bueno, luego me enteré que había un bilbaíno que en su tiempo arrastró, no sé qué barbaridad, 25.000 kilómetros, un carretillo de 130 kilos. Sí, pero bueno, ese era de Bilbao, ¿eh? Vasco Ese tenía era que de ser, Bilbao. hombre, por favor. A ese le preguntaron al sujeto ¿cómo era? ¿No hay huevos? Sujétame la piedra. No sé, tiene nombre y apellidos porque el otro día alguien lo comentó en el grupo este de Instagram. Gente que hace el viaje, ya te digo, me he encontrado con muchos y recuerdo que la otra noche aquí en Samarcanda, en el hostel donde me he alojado prácticamente una semana hasta que ha llegado mi familia, que eso también lo contaremos ahora, si hay tiempo, volvemos a lo mismo. Yo estoy aquí desde el lunes de la semana pasada y mi familia llegó aquí en avión, mi mujer y mi hijo mayor llegaron aquí el martes.
Pues bueno, yo he estado en un hostel que en España también los hay, que son estos hotelitos, entre comillas, baratos, en los que se comparte una habitación con varias camas. Entonces yo, en primer lugar, buscaba eso, ya que iba a estar muchos días, pues algo baratito, que total, para dormir una ducha y estar más o menos fresquito, tampoco hay que buscar demasiado. Miras precios, miras que te acomode y ya está. Pero sobre todo me interesaba que tuviera un patio o un lugar donde poder dejar la moto, porque esto también lo vamos a hablar, que también es muy importante. La moto terminaba aquí su viaje y ella iba a regresar a España. Se iba a facturar y iba a regresar a España. En principio lo había imaginado de una manera y al final ha sido muy diferente y muy, muy caro. Muy, muy caro. Pero lo que ha motivado que no la abandonara la moto en un rincón, no, desde luego, sino regalársela a alguien y dejarla ahí. Porque ya te digo, el precio exorbitante. Pero resulta es que bueno, como hay muchos entusiastas, me ha seguido muchísima gente, más de la que yo me podía imaginar, durante todo el viaje, al final resulta que la moto, su destino va a ser un museo. La moto va a ir a parar del aeropuerto de Tashkent, que es la capital de aquí de Uzbekistán. Esa moto va a ir directamente a un museo de la moto muy bonito, de un señor particular, Emiliano, que está en San Pedro del Pinatar, en Murcia, junto al Mar Menor. Un enclave precioso. O sea que es que a mí, de verdad que me emociono al pensarlo, de verdad me cuesta hablar, porque qué mejor para un aparato de ese tipo que terminar sus días o quedar para la eternidad en un lugar compartiendo espacio con una colección de motos españolas, clásicas, impresionantes. Si nadie lo ha visitado o nadie lo conoce, por favor, acercaros a ver el Museo de Emiliano porque es fantástico. Y todo se lo ha hecho él, todo se lo ha restaurado él, pero tiene cientos de motos. Pues hablo de Osas, Montesas, Bultacos, Derbys. De verdad, buscarlo por ahí, porque es que ahora mismo no tengo datos de la dirección, pero si es necesario, lo busco y te lo paso para que lo puedas. Emiliano, tampoco tengo el apellido, es que no tengo ningún apunte. Es tan espontáneo esto que. Sí, 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 en San Pedro del Pinatar, Murcia. Cuando imaginé este viaje, no pretendía que. Bueno, sí que pretendía, al final fue así, que pretendía que acabara aquí porque la familia decidió reencontrarse conmigo aquí y hacer unos días de turismo, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero mi cabeza debió ser algún día de fiebre de estos, volaba más allá dentro de lo que podría ser factible, pero claro, yo con 66 años y todo lo que me he comido estos días con los 12.500 kilómetros, creo que este final, si lo he conseguido, de verdad que ya puedo darme con un canto en los dientes porque estoy muy contento. Estoy muy contento de lo que he hecho y sé, añadiéndolo a lo que he comentado antes, que posiblemente mi nombre se olvide, porque los nombres se olvidan, ¿no? Valentín Salvador, pues bueno, vale, una persona, un tío, tal, ahí está. Pero la gente recordará que un vespino salió de Castellón, de un pueblecito de Castellón, Vall de Almonacid, y en una serie de etapas llegó a Samarcanda sin una puñetera avería, absolutamente ninguna, ninguna, nada de nada. Y además, le cambié dos bujías en todo el camino. Le cambié una correa de transmisión porque mi jefe bueno, el director de técnico, que es Víctor Sáez de Pamplona, que es el chico que montó el motor, me dijo, cámbiale esto, hazlo otro. Y al final le dije, Víctor, no le toco nada más, porque estoy haciendo cosas y esto es un peligro, porque es que el desierto es muy duro. ¿Tú te imaginas estar en un sitio donde no puedes dejar ninguna pieza en el suelo porque se te llena de arena? ¿Tú sabes lo que es desmontar piezas sencillas del Vespino y estar ahí un buen rato limpiando para que no le quede nada de arena y no haya fricción, no haya, bueno, desde el mismo giro la arena no estropee las piezas, los rodillitos del motor? Eso no lo puedo hacer. Digo, mira, Víctor, dejémosla, la moto va bien. Podría ir mejor a lo mejor si le ajusto alguna cosita y tal, pero no lo toquemos más.
dime. Oye, me llama la atención la pregunta de la moto elegida, ¿la encontraste, la buscaste, te la ofrecieron y luego las preparaciones que le hiciste? Porque, Pues mira, la pregunta antes la habías hecho, la habías dejado caer. ¿Por qué un Vespino? Yo siempre contesto con lo mismo cuando la gente me dice, ¿y por qué no un Vespino y una moto más grande? Hay muchas cosas y además creo que lógicas que justifican que sea un Vespino. En primer lugar, este Vespino yo me encontré con él cuando estudiaba magisterio. Estoy hablando que yo acabé magisterio antes de la mili el año anterior y esto fue en el año 1981. El año anterior a la riada de Tous, que también fue una dana, también causó muertes en aquella época, el Mundial de España del 82 de fútbol, que eso la gente sí que se acordará, y la visita de Karol Wojtyła a Valencia. Yo estaba en la mili. Entonces, el año anterior yo había terminado magisterio. Pues bueno, magisterio entonces eran 3 años. Pues durante ese tiempo, en Valencia, a mí la grúa se me llevó el coche 3 veces. Yo tenía un Citroën, un Brea, que es parecido al Citroën 2 caballos, y la grúa se me lo llevó. Y yo, claro, el chaval no tenía un duro, pues el tener que desembolsar la denuncia y la grúa y tal, aquello era un desgarro económico bestial. Y yo digo, esto lo tengo que solucionar. Y entonces ahí en mi barrio había un taller de electricidad y los chavales que tenían allí empleados que se encargaban del reparto de piezas, que si ahora vete aquí, ahora vete para allá, tal, utilizaban Vespinos. Y uno de los Vespinos lo pusieron en venta. Estaba ya viejo, tal, y era un GL de 1975. Y ese fue el primer Vespino que yo tuve. Y entonces con ese Vespino estuve, pues bueno, seguramente fueron 2 años yendo a clases, que había que atravesar Valencia, aparcaba en la misma puerta de las aulas. Luego estuve trabajando con él cuando empecé a trabajar, para aquí, para allá. Y bueno, lo utilicé muchos años. Y en el año, bueno, un año después o año y medio después, yo ya tenía una Osa Yankee, no sé si las oh conoces yeah, tú. sí, 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 Yo tenía pedazo, una moto que era un pepino aquello, ¿no? maquinón. Un maquinón. Pues oye, me aficioné a las concentraciones de motos en cualquier parte de España y me dio por marcharme a una que hacían en un pueblecito de la provincia de Gerona que se llama Riudellots de la Selva, en la zona próxima a la Costa Brava, que de Valencia allí hay 500 kilómetros. Entonces, claro, yo con el Vespino iba a trabajar todos los días, iba a clase, incluso me desplazaba hasta de Valencia al pueblecito de la provincia de Castellón, donde tengo la casa y mis padres y tal, que hay 65 o 70 kilómetros. Y me iba con el Vespino. Y entonces yo cuando iba con el Vespino digo, ostras, con la Osa Yankee aquí llego en un momento y voy jugándome la vida en las curvas y disfrutando, claro. Pero es que con el Vespino esto es un placer, ¿no? Así a la marchita, oyendo el sonido del Vespinito, que entonces no era obligado el casco, pero yo iba con casco. Era un casco muy cutre, pero iba. Y digo, ostras, esto es una gozada, esto de venir con el Vespinito aquí. Total, 1 hora 45 minutos para llegar a mi pueblo, porque UGL no andaba mucho. Y entonces yo pensé, digo, si es capaz de hacer 100 kilómetros, ¿por qué no puede hacer 500 kilómetros? Total, que me puse una mochila atada al portamaletas, el casco, la ropa, las botas de motero. Yo iba vestido de motero. Con el Vespinito, ¡pum!, a Gerona. Y ahí empezó la historia de lo que luego le di nombre. Yo ahora a mis Vespinos les doy nombre. El nombre que le di fue La Bella Durmiente, porque cuando acabó aquella época, la moto la heredaron por mi sobrino. Primero mi sobrino, luego mi sobrina, ya sabes, la pintaron, la destrozaron y se quedó allí en un rincón del garaje. Allí estuvo. Y algo así como 10 años después, la cojo yo un día, digo, esta moto, esto aún arrancará, tal. La limpio, ya se pone en marcha, digo, ostras, esto es la Bella Durmiente, aquí ha venido el príncipe, le ha dado un beso, bueno, salvando la modestia, la falsa modestia, el príncipe soy yo, ¿no? Bueno,
le da un besito y aquí esto se ha puesto a petardear con su, cómo le había dicho? El angelical sonido del Vespino o algo así le había llamado, Sí, ¿no? sí, algo así. A ver, el romántico sonido de un vespino en una tarde de Eso es, verano. eso es, eso es. No, es que además es así, porque Vespinos hay treinta y tantos modelos. Se han fabricado desde el año 68 hasta el año 2000. Motovespa Madrid, Julián Camarillo, creo que número 6 es donde estaba la factoría, que ahora en el año 18, en 2018, en febrero, fuimos allí, nos reunimos todos los aficionados del Vespino de España y fuimos a hacer un homenaje al Vespino, a celebrar el 50 aniversario. Y fuimos al lugar donde estaba la factoría, que ya no existe, hay una finca allí, y el ayuntamiento nos permitió poner una placa. O sea que si alguien pasa por esa calle, Julián Camarillo de Madrid, verá una placa que los aficionados al Vespino de toda España plasmamos allí. Y también estuvo con nosotros, y esto es muy, muy importante, el ingeniero jefe que creó todos los Vespinos y patentó el sistema de transmisión de variador y embrague, o sea, de doble variador, que es hoy en día utilizado por todos los scooters del mundo. Lo patentó don Vicente Carranza, salmantino, que hace un par de años le hicimos un homenaje en su pueblo, San Felices de los Gallegos, provincia de Salamanca. Él no sabía nada. Y un sorpresón, bueno, ahí en internet lo podéis buscar, una charla con él, que es un hombre que además está siguiéndome en Instagram. Él y su hija, bueno, su familia, y de vez en cuando me dicen, ánimo, nos tienes enganchados, esto es magnífico. Ostras, ¿tú te imaginas el espaldarazo para mí en el viaje con los momentos difíciles de padecimiento, porque fácil no ha sido el viaje, que el ingeniero jefe, don Vicente Carranza, que fue el padre de todos los Vespinos y algunas piezas importantes de Vespa, ese hombre me diga, ánimo Valentín, estamos contigo, personalmente con no sé exactamente la edad que tiene ahora, pero rondando los 90 años, ostras, ¿qué más puedo pedir? Si estoy haciendo historia, el Vespino está haciendo historia, digo, pueden olvidarse de mí, no me preocupa, pero que un Vespino, Made in España, que nadie lo confunda, el Vespino es 100% español, no es italiano. Sí que es verdad que hay unas concesiones de permisos y tal, pero los ingenieros que lo crearon, don Vicente Carranza y su equipo, son españoles. Y todos los 2 millones de unidades que se fabricaron de Vespino, de sus treinta y tantos modelos, todos se fabricaron en Motovespa, Madrid, que ya no existe. Es una ¿No? pena, pero yo estoy seguro de que este señor, me pongo en su lugar y debe sentirse tan orgulloso como de ver a su hijo, que no solamente va al ejército, sino que además vuelve. Porque la gesta que tú has organizado, en primer lugar, cualquiera el moterillo endeble diría que yo lo hago con una moto en condiciones, con una moto con caché, una moto que me lleve, me traiga y relativamente rápido y con solvencia. Pero claro, volvemos a lo que dije antes de cachondeo con el motor híbrido, que yo he tenido Vespino. De hecho, sigo teniendo un F9. El F9, sí. Sigo teniendo un F9 y un NLX. Y mi hermana se compró nuevo, un NXE, que la única diferencia era que tenía la batería y ya venía con serie con intermitentes, etcétera. O sea, Correcto. conozco bastante bien ese Vespino y los trucajes que se le hacía. Entre ellos, por ejemplo, Sí. quitarle la chapa. Yo le quitaba la chapa al cilindro para que refrigerara mejor. Y era un error. Yo se lo quitaba porque... Es un error. Sí, es un error porque refrigera peor realmente. Yo se lo quitaba porque le entraba las pelusillas del polvo y demás, le entraba y se acumulaban Sí. ahí. Y con la grasilla de a lo mejor de una pequeña pérdida que tuviese en el aceite de la combustión, pues ahí se quedaba eso impregnado. Como a mí me gustaba Sí. mucho toquetear, que si los rodillos, que si, bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Por eso era también la pregunta de qué mejoras le has hecho pensando de que vas a hacer un recorrido bastante largo. Y además, esas maletas Made in Spain o Made in Valentín. Correcto, Baby Valentín más bien, sí. No, es que esa es otra parte del viaje. Mira, las maletas las hice yo, tienen así, bueno, no sé si he convencido a mucha gente, aspecto de que son de aluminio y tal. Eso es contrachapado de madera, Wow. además de 5 milímetros. Eso, si me hubiera caído, las hubiera destrozado. No es siquiera aluminio, porque esto aún era más ligero que el aluminio y más barato, por supuesto. Entonces, la idea de estas maletas era, es que mi viaje estaba pensado y con
con cosas que yo no sé si al final hubieran sido factibles. Yo creo que sí que hubiera sido factible. Mira, la idea es, esas maletas han llevado todo lo que he necesitado, entre esas y la que iba delante, la que ponía Vespi Marco Polo en el frontis, que por cierto, de encima había una figurita de Marco Polo que creó mi hijo, el que está aquí conmigo en Samarcanda, que es diseñador de producto. Y él, yo no sabía nada, pero un par de días antes de la salida me vino con la figurita y me dijo, mira, esto es para que la pongas ahí delante de la caja esa que has creado ahí de madera debajo del faro. Y ahí ha ido Marco Polo señalándome. Si ves alguna fotografía, verás al Marco Polo chiquitín con el dedo índice señalando y debajo el libro, que yo he preguntado muchas veces y nadie me ha contestado aún. A lo mejor es porque o no lo saben o les da vergüenza decirme el título del libro que lleva bajo el brazo. Marco Polo. Ahí tiene muchos títulos, pero concretamente el que lleva escrito en las figuras, en las fotografías, en las que puedes ver a Marco Polo cuando buscas, en Wikipedia, Marco Polo, pues ahí sale un señor con barba, así, con buena presencia y un libro bajo el brazo, ¿no? Y se lee parte del título, es muy cortito. Yo digo, ¿qué título es? Pues bueno, es un motivo, es que la gente busque qué título es el de ese libro. También se llama El libro de las maravillas o los viajes de Marco Polo. Y tiene algún título más, pero me interesa ese que pone en las fotografías. Bueno, y todo esto porque lo decía, es que yo me voy por los cerros de Úbeda, que son de tu tierra. No te preocupes porque en el podcast de Estado Civil Motero es un clásico que vayamos desvariando de una cosa u otra. Es más, creo que es la primera vez que estoy tomando notas de las cosas para que no se me olviden porque es que me asaltan mogollón de preguntas. Me estabas hablando de las maletas que sí que es verdad que parece que son de aluminio, pero es lo que tú dices. Si te fijas fríamente, o sea, si te fijas bien, pues no son de aluminio realmente. No, son contrachapados, luego las pinté de negro, luego puse un invento así con unas telas metálicas de estas de plástico, no eran metálicas, y las puse así pegaditas y le eché un segundo spray gris, con lo cual el negro de fondo pues, se quedaba y el resto era gris y entonces aparentaba un trenzado de las maletas de aluminio. Bueno, ha dado el pego porque la gente se acercaba y decía, pero esto no es aluminio, digo, no, esto es madera. Bueno, pues la idea de esas maletas era, una vez llegara aquí, o en su momento, que no he acabado de decirlo antes, la idea mía era incluso dar la vuelta al mundo, imagínate. ¡Wow! Imagínate, sí. Pero no, vamos a ver, ya me doy por vencido y además la familia dijo que vendría aquí a estar unos días conmigo en Samarcanda, entonces no tenía sentido dar la vuelta al mundo. Es que era multiplicar el presupuesto que salía de mis ahorros y el presupuesto familiar y una serie de condicionantes que no aconsejaban eso. Entonces, la idea era, una vez llegar aquí, desmontar la moto, que se puede desmontar totalmente, llevaba herramientas para ello, y meterla dentro de las maletas y facturarla en el avión con mi regreso a casa, dentro de las maletas. Esa era la idea. Porque es que luego ha habido un problema, es lo que he dicho al principio, que repatriar la moto va a resultar muy, muy caro. Muy, muy caro, pero ya te digo, ha habido personas que han dicho que la moto sí o sí tenía que volver a España y tenía que estar precisamente en el museo que ya he comentado, el de Emiliano, de San Pedro del Pinatar. Y bueno, también se había organizado una especie de colectas. Yo no he querido entrar en eso porque al final eso de las colectas y el merchandising y tal son armas de doble filo. Discúlpame que te corrija. Se llama crowdfunding y así fue como algunos fieles oyentes del podcast de Estado Civil Motero se le metió en los santos memoles de comprarme una grabadora, a cosa que a mí no me hacía falta, pero la verdad, me viene genial últimamente. Ya, claro. No, vamos a ver, ya te digo que yo no tenía ninguna pretensión especial con este viaje, más que mi propio disfrute. Y oye, a mí nadie me va a quitarlo. Yo es que estos días me ponía a hablar, sobre todo hice 2 o 3 directos, y yo siempre había pensado que la gente que habla delante de en este caso un teléfono, en su blog, en su lo que sea, digo, jolín, estar ahí hablando 20, 30 minutos sin parar, pues el otro día estuve hablando casi 3 horas.
y me quedé con cosas. Que al final digo, oye, Valentín, es que eres un pariza, ¿no? ¿Cómo puedes hablar tanto, no? ¿Cómo puedes martirizar a los que están al otro lado de esa manera, no? Y lo felices que haces tú a la gente cuando te van escuchando y te escuchan contar tus historias, contar tus vivencias en primera persona. En cierto modo deberías sentirte influencer, aunque esté mal dicho, porque habrá gente que a lo mejor se sienta que no es capaz de hacer miles de cosas y después de verte a ti, Valentín, con ese pepino hacer lo que estás haciendo, te dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y no hace falta tener una moto muy grande, ni tampoco tener una cantidad de dinero ostentosa, sino simplemente adaptar el viaje o adaptar la equipación o adaptar pues tu vida realmente para hacer o terminar haciendo lo que tú quieras hacer, que en este caso ha sido este viaje con 66 años. Sí, tómate nota de lo de influencer, que luego te lo comentaré. Pero es que ya te lo iba a mencionar en un par de ocasiones y se me ha ido la conversación hacia otro lado. El tema de ir con una moto pequeña y no con una moto grande. A ver, había empezado diciendo que me encontré con todo tipo de viajeros por el camino y luego con el hostel este de aquí de Samarcanda coincidí una de las noches, porque la gente entraba y salía, se quedaba una noche, se marchaba y yo, claro, como he estado 8 días al final, pues por ahí ha pasado gente de todos los colores y gente majísima, porque esta gente va con pocos medios y es muy cercana a todos, ¿no? Con lo cual siempre se entabla el compañerismo, el where you from. Yo no hablo inglés, pero el where you from, saco el traductor y enseguida me apaño. Vale, pues coincidí con un señor nacido en Francia y que con 20 años, era 2 años más mayor que yo, o sea, 68. Y todavía sigo conversando con él porque tenemos el teléfono y a través de WhatsApp nos hablamos. Cada 2 o 3 días nos contamos cosas. Y con 20 años emigró a Australia y desde entonces vive allí. Y este hombre en Australia ha sido corredor de motos, ha sido corredor de... Superbike. Superbike, correcto, Superbike. Y me dijo que todavía compite, o sea, todavía corre con Superbike. Bueno, nos juntamos él, luego un chaval más joven de Alemania. Él estaba viajando, venía de Afganistán, ojo lo que estoy diciendo, me enseñó unas fotos que se me ponían los pelos de punta. Afganistán. Y hablaba de que Afganistán es un país maravilloso, la gente es estupenda. Digo, hombre, es que los talibanes son estupendos. Bueno, el otro día le pegaron 2 tiros a unos españoles, los mataron. Digo, joder, pues no serán tan estupendos, ¿no? No sé, sus motivos tendrían, o a lo mejor aquella gente, no lo sé. Es hablar por hablar y no quiero meterme en camisas de 11 varas. Entonces, venía él con una moto china de 450, una trail. Y había recorrido, pues, Irán, Afganistán, no sé si había entrado en Turkmenistán, estaba aquí. Había marchado a Dushanbe, que es la capital de Tayikistán, que está a 300 kilómetros de aquí, de Samarcanda. Y me decía que hoy o mañana iba a estar aquí en Samarcanda. Digo, ostras, Didier, así es su nombre, Didier. Pues quedamos y comemos o cenamos y charlamos un rato. Vale. Y el otro chico, el alemán, que venía con una Royal Enfield, también trail, de 450. Y también el hombre ya llevaba su bagaje. Ese chaval joven, pues bueno, un chaval alemán. Imagínate, alto, delgado, fuerte, guapo, rubio, ojos azules. Digo, macho, ¿me puedes dejar tu cuerpo para un sábado por la noche? Un buen plan, ¿no? Es un buen plan. Sí. Y nos fuimos a cenar a un restaurante de aquí de Samarcanda, que es uno de los más conocidos. Súper lujoso, espectacular, que entramos allí y decimos, ostras, aquí vamos a tener que dejar hasta los calzoncillos si comemos una hamburguesa. No, nada de eso. Allí dentro tenías hasta es que era grandísimo, había salones infinitos, que digo yo, aire acondicionado, si querías el vaporizador en las terracitas. Bueno, tenías una carta que parecía que aquello fuera, qué sé yo, el Mademecum, ¿no? Porque tenías todo tipo de precios. Tenías desde hamburguesas, huevos con patatas fritas, hasta carnes preparadas de forma especial que te costaban un pastón incluso para ellos. Porque aquí es verdad, aquí la vida es muy barata, comer es muy barato. Estoy hablando que a lo mejor mi hijo, mi mujer y yo comemos bien y nos cuesta 12, 15 euros la comida. También hemos estado comiendo allí en el Samarcanda. Bueno, a lo que iba, que me vuelvo a marchar por las ramas. Estábamos hablando
Y me decían, bueno, es que tú vas con una moto que va muy despacio y, ostras, tú te debes aburrir. Digo, hombre, vamos a ver, para nada me aburro, para nada, en absoluto. Digo, porque lo que a vosotros os cuesta una hora, pues a mí me cuesta, hablo de kilómetros, a mí me cuesta 2 horas, 2 horas y media. Pues tú imagínate un desierto de 2000 kilómetros, las de horas que le he echado ahí, ¿no? Muchísimas. Y además, no pensaba que la moto se fuera a estropear, no, porque desde el primer momento, desde los primeros 10 kilómetros, me di cuenta de que Víctor, que es de Pamplona, había acertado el motor, lo había acertado. Y luego, si quieres, te daré algún detalle de lo que me preguntabas antes, que también me he ido por las ramas, sobre la preparación del motor. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces me decían, ¿y tú no te aburres? Y tú... Digo, mira, te voy a decir cuál es el secreto. El secreto, porque en el viaje a Cabo Norte yo ya me di cuenta de que había sido un acierto, llevaba un mástil pequeñito en la parte de atrás de la moto con una bandera de España. Vamos a ver, que nadie se equivoque. Yo en España eso no lo llevo, porque no me gustan los símbolos. Bueno, cada uno tiene su opinión. Y estamos hablando ya de ideas políticas, lo que sea. Es un tema que tampoco voy a tocar, y menos en el mundo de las motos. Una cosa es eso, otra cosa la ideología política. Pero fuera de España yo soy español y quiero que la gente lo sepa. Y dentro de España también, por supuesto. Pero yo llevaba, en esta ocasión llevaba una banderita de España, la banderita española, y llevaba una bandera de la Comunidad Valenciana. Esas dos banderitas. Eso, eso es, bueno, es un imán. La gente se fija más en las banderitas que en la moto. Y en mí, que soy más grande que la banderita. Hasta los camellos se fijan en las banderitas. Porque un día tuve que acelerar para que el camello no se me comiera la banderita. No sabía si venía a comerse la banderita o a violarme a mí. Digo, pues, en cualquier motivo, yo salgo de aquí, porque no sé las intenciones que llevan. Creo que eres un caramelito, Valentín. Entre tanto desierto, igual. Será por la gorra o por la cabecita sin pelo que llevo, ¿no? En fin. Bueno, todo esto lo venía a decir porque, digo, mira, yo voy con un Vespino, en primer lugar. Sí que es cierto que a mí hacer el trayecto que a vosotros os cuesta una hora, a mí me cuesta 2 horas y media, o 2 horas o 2 horas y media, o incluso más, ¿no? Y luego, aparte, el tema del peligro que supone ir a esa velocidad por una vía por la que pasan todos. Y una vía que está rota, en algunos tramos literalmente rota. Otro tema que también debes apuntar por ahí, que es muy importante. Pero tú fíjate que cuando yo llegaba a un sitio simplemente para consultar el navegador o para beber agua o para echar gasolina, la gente que estaba por allí me veía como un igual, como un igual. Y me decían, ¿y eso qué quieres decir con eso? Digo, pues mira, muy sencillo, porque vosotros, que me parece muy bien, vais en esas motos grandes, aparatosas, con unas maletas bestiales, vais vestidos de marcianos y no se os ve la cara, porque vais con pantallas oscuras, hombreras, guantes, botas, tal. Y yo voy como una persona normal. Únicamente llevo casco, que ellos no llevan. Normalmente no llevan casco. Estoy por decir que nadie lleva casco en estos países, ¿no? No debe ser obligatorio. Y a mí me ven como un igual. Incluso en las gasolineras, sin conocerme de nada, la gente venía a darme la mano. Pero así, tal cual, con el motor en marcha yo paraba y antes de bajarme del Vespino, ya venían los tíos alargando la mano. Al principio me sorprendía, pero luego ya automáticamente les saludaba tal y mano al pecho, ¿no? Como los musulmanes. As-salam aleikum. Eso te lo aprendes, te cuesta un día de darte cuenta de que es así, y es lo correcto. Entonces, en primer lugar, ellos me consideran un igual, y cuando bajo de la moto, soy uno más de ellos. Me cogen del hombro, me saludan, me vuelven a dar la mano, ¿qué tal? Y ya lo que solían preguntar todo. Yo ya no sabía. Yo siempre contestaba lo mismo porque sabía que me preguntaban lo mismo. Where are you from? En cualquier idioma. Where you from en inglés porque se pensaban que yo hablo inglés. Yo no hablo inglés. Entonces yo lo que hacía era señalar a la banderita España. ¿Y sabes lo que decían enseguida? Lo vas a adivinar. ¡Real Madrid! ¡Oh, yeah! ¡Barcelona! Ay. Es bestial, es bestial. Es bestial el fútbol lo que vende, lo que vende.
Pero bueno, volviendo a la conversación en la cual estábamos hablando de Víctor, que te preparó la moto. Víctor, Sí, cuando tú le dijiste, voy a ir a dar una vuelta con la moto y la voy a cargar hasta su límite de carga y un poquito más. Prepárame la moto. correcto, correcto. Vale, esto fue una cosa que, como digo yo, aquí este viaje ha sido un cúmulo de buena suerte. Buena suerte incluso ahora con el reenvío de la moto hacia España o el envío de la moto a España. Ha habido suerte y ha habido muchísimas situaciones en las que he llegado al límite y por poco no la he liado, ¿no? Entonces, el caso de la preparación del motor, que la preparó Víctor Sáez, eh, fíjate que yo salí de mi pueblo, de la Vall d'Almonacid, salí el 28 de abril y salí de allí con un motor que había preparado yo, pero era un motor ALX. Ya sabes, si has tenido las motos que me has comentado, los motores esos son todos de 12 voltios y tienen el eje del variador estriado. Sí, Vale, yo quería escapar de eso, porque hemos tenido la experiencia de 3 vueltas a España por relevos con Vespinos que se han hecho, una en 2008 que organicé yo con una LX, con el mío. Luego se hizo en el 2014 creo que fue, con un motor ya con el eje estriado y dio problemas el variador. Y la tercera vuelta a España, que preparó también Víctor el motor, también era motor estriado y también dio problemas el variador. Entonces yo era anti eje estriado. Yo quería el motor de chaveta, que es el que lleva el ALX. Todo importante, 18 voltios. ¿Por qué? Pues porque te permite cargar el teléfono y si tienes algún instrumento más, saca los 12 voltios, lo transforma la energía, la estabilizas, tal, y puedes ir cargando estos instrumentos sobre la marcha sin depender de conectarlo a red ni nada por el estilo. Me ha dado problemas porque lo hice yo. Esa instalación la hice yo, ha funcionado relativamente bien, pero no como yo quería. Vale, Víctor, lo que le dije es que quería un motor que, igual que la del viaje a Cabo Norte que preparó Francesc Garí, Kiku, que conocemos en el mundo de los Vespinos, y es la persona que se jubilará ahora, es de mi edad, se jubilará ahora a final de año, y es el que suministra a través de Internet en una página que se llama Vespino Es. Ahí tiene la tienda, el recambios online, pero ya se jubila. Entonces yo no sé qué haremos cuando él no esté, porque es una figura, es una persona muy importante en el mundo de los Vespinos. Es el que creó las páginas que existen, que acumulan o reúnen a todos los aficionados de España del mundo vespinero. Yo también le he ayudado en la segunda fase, pero él lo inició con otra gente, ¿no? Entonces él preparó el primer motor, porque también es mecánico. Y con aquel motor yo fui a Cabo Norte y volví, 14.000 kilómetros en un mes, cero averías. Entonces este ha tomado el relevo Víctor y yo le he pedido lo mismo. Víctor, quiero un motor con una potencia no excesiva, no estridente, que no haya que acelerarlo allá arriba para que saque la potencia, que sea un motor tranquilito, que sea capaz de subirme a mí y los 50 kilos de peso que llevo por cualquier cuesta. Y al mismo tiempo, muy importante, la gente no le da importancia, muy importante, importantísimo, que consuma poco. O sea, que se lo ponía difícil, se lo ponía muy difícil. Entonces, ¿qué ha conseguido él? Bueno, y al final le dije, y a ser posible que no vibre. Pero claro, es que el tema de Oh, vibrar. ahí está No, difícil, ¿eh? pero, oye, lo ha conseguido. Lo ha conseguido todo en el último minuto y de penalti. Porque es lo que iba a decir antes. Yo salí de mi pueblo el 28 de abril y fui hasta Arenys de Mar, en Barcelona, a casa de Kiku, Francesc Garí, y allí le cambiamos el motor que trajo ese mismo día Víctor desde Pamplona en su coche. Ostras. Era un motor que yo ya había probado, que ya habíamos contrastado, ya le dije, Víctor, vale, esto es lo que yo quiero. Porque hice pruebas de potencia, pruebas de velocidad, pruebas de consumo, fiabilidad. Le hice unos 1.000 y pico kilómetros por allí, por mi pueblo, para arriba, para abajo, y probaba esto, lo otro, lo demás allá. Siempre con el asesoramiento de Víctor, ¿no? Y al final, ese mismo día,
la víspera de la partida oficial, llegó a Arenys de Mar, a casa de Kiku, y allí en su taller le quitamos el motor que yo había montado y que me llevó hasta allí, y montamos el de Víctor para adaptarlo. Pues fíjate, salí al día siguiente, 1 de mayo, jueves, festivo, a las 9 de la mañana más o menos. A la 1 de la mañana, en un torno que tiene Kiku allí, Víctor estaba recortando la longitud del bulón que tiene el variador, porque no acababa de encajar o de funcionar de la forma que nosotros habíamos probado, porque había hecho unos pequeños cambios en los últimos días allí en su casa en Pamplona, y no había habido ocasión de probar en carretera. Y dimos una vuelta allí a la manzana y dijo, está Víctor, esto... Y él dice, nada, tranquilo, esto lo hacemos en un momento. A la 1 de la madrugada del día anterior a la partida, Víctor estaba en un torno haciendo sus cambios en el bulón. Por eso te digo, de penalti en el último minuto, usando términos futbolísticos. Y la verdad es que ha sido efectivo. Yo, durante los días ya que estaba haciendo etapa, le decía, Víctor, eres la leche, lo has conseguido, porque es que llevábamos desde octubre haciendo pruebas. Él ha montado diferentes motores y la verdad es que conmigo ha tenido muchísima paciencia, porque yo decía, Víctor, esto no. Y al final pues lo ha conseguido. Tengo curiosidad buscando la imagen del Vespino, de Marco Polo. Me llama la atención, como buen conocedor que soy del Vespino, el F9 tiene llanta de 4 palos. El ALX tenía 5 palos dobles y el Fire Rider creo que también tenía 4 palos. Pero la llanta delantera tiene disco y es de radios normales y corrientes. ¿De dónde has sacado tú ese tren delantero? Pues eso lo he sacado de Talleres Ramón, de la calle Cádiz de Valencia. Eso tiene su explicación. Ya sabes que los Vespinos, la mayor parte de los Vespinos a partir del SCA, que ya viene con llantas de aleación, de ahí para atrás, prácticamente, salvo 2 o 3 modelos, pues como el Vale o como el Delta, todos llevan llanta de 17 pulgadas. El GL y el SC de radios... El SC de radios creo que también lleva 17. Pero el NLX, bueno, en los de esa generación, todos son llantas de 18. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que una llanta de 18 es más grande que una de 17. En la maleta no me cabía. Claro. O sea que tuve que adoptar las llantas de 17, aunque también reconocía que acortaba un poquitín el desarrollo, que luego no ha hecho falta, ¿no? Quiero decir, no ha hecho falta la velocidad extra que me podía dar la llanta de 18 respecto a la de 17, al ser de un diámetro mayor, pero a cambio he tenido un poquitín más de fuerza. Vale. Discúlpeme un segundito de interrumpa, porque es que si no me muerto. Lo podías haber compensado, de hecho, con un diámetro mayor en el balón de la cubierta. Yo estoy seguro que tú has pensado también eso, como lo acabo yo de pensar. En el balón de la cubierta, pero es que lo que tenía que guardar en las maletas era la llanta sin la cubierta. Lo hubiera tirado. Claro, las que me lo estoy cubiertas y las inventando, cámaras... Te pregunto todo esto un poco y poniéndome en tu lugar y pensando cómo podía solucionar este problema, cómo lo podía igualar, pero sí que es verdad que lo que tú necesitas a lo mejor en cierto modo es un desarrollo para poder avanzar con tus 50 kilos de peso, el tuyo propio, y en una moto que no consuma demasiado, con una potencia. O sea, la verdad es que parece sencillo, pero no es tan sencillo lo que estabas haciendo, ¿eh? No era sencillo en absoluto. En primer lugar, el desarrollo que ha llevado la moto ya era un poco más largo que el original de F9, que es realmente el motor. El motor es un F9, estriado, con un desarrollo un poquitín más cortito, porque esos motores ya trabajaban de fábrica más alegres. Ya subían más de revoluciones, eran más nerviosos, más potentes, tal. Pero yo lo que quería era que el motor trabajara más tranquilo. Porque no es lo mismo estar oyendo... Yo que durante el viaje digo, coño, ahora está sonando en sol, ahora está sonando en do, ahora está... Cuando tienes una serie de revoluciones, puedes comparar con un sonido musical, ¿no? Entonces yo no quería que el sonido musical fuera muy alto, porque al final es un desgaste físico estar oyendo un motor revolucionado. Mientras que si oyes un motor más tranquilito, también te relaja a ti. Dices, el motor está en su salsa. Está funcionando a unas revoluciones
que ni se va a calentar, ni va a consumir más, ni se va a romper, porque no le estás pidiendo más de lo que tranquilamente te puede entregar, ¿no? Eso por un lado. Luego, había posibilidad incluso de meterle un desarrollo delta y tal, pero si es que yo le dije, Víctor, vamos a ver, con que me mantenga 50-55 kilómetros por hora en llano, con todo el peso que lleva, yo tengo más que suficiente, si es que no quiero más. Y así ha sido. Yo he estado rodando, pues, cuando he podido, a 50-55. Y cuando iba a 60, ya decía, vas demasiado rápido. Cortaba, incluso en las bajadas. Cortaba, digo, ¿para qué quiero ir tan rápido? A 50-55. Vale. Luego, otro problema que ha sido un problema relativo. Yo, con mi loca idea de desmontar la moto y meterla en las maletas, me di cuenta de que la horquilla original era un problema. Era un problema. Primero por el peso, porque pesa bastante. Y luego porque las piezas son largas y en la maleta no me acomodaba muy bien. Y se me ocurrió la loca idea de quitarle toda la horquilla delantera y meterle una horquilla de MTB, de mountain bike. Oh, yeah. Que no sé si te has dado cuenta de ese detalle. Lo tengo que mirar porque ya me has picado la curiosidad. Vale. Pues ahí, bueno, eso lo hice yo. Fue quitarle la horquilla y meterle una horquilla casi del mismo tamaño, pero de mountain bike. Y entonces había que acoplarle una rueda de mountain bike. Cierto. Entonces lo que hice fue comprar un carrete Shimano en internet, un carrete así que vi aparentemente robusto y que luego ha sido perfecto. Si tú lo coges ahora, le das una vuelta a la rueda, te puedes cansar hasta que se para. Eso significa que las bolitas del buje están nuevas, no tienen ningún problema. No me ha dado ningún problema, ni la horquilla ni el buje. Lo que sí que me ha dado un problema, bueno, con esto era matar dos pájaros de un tiro, porque si te fijas le he puesto un disco de freno delante, ¿Sí? de mountain bike. Sí. Los hay de 160 y los hay de 180. Yo lo he puesto más grande, el de 180. Pero eso ha sido un error porque cuando yo la probaba con poco peso y funcionaba bien. Pero le he cambiado 5 pastillas, 5 juegos de pastillas, y aún así no ha dado la talla. No funcionó bien, no es suficientemente potente. Porque no es lo mismo desplazar pues, 60-70 kilos que puede pesar un ciclista, incluida la bicicleta, a los más de 200 que desplazaba el Vespino. Entonces se quedaba flojito. Posiblemente uno original de la Fast Rider, que es el modelo de F9 que lo traía, pues hubiera sido un puntazo. Pero claro, eso era ya añadir peso, porque yo lo que pretendía era, una vez llegar a destino, desmontar la moto, meterla en las maletas, pero no podía exceder del peso que yo podía facturar. Entonces yo estuve mirando ahí de reforzar por un lado, pero al mismo tiempo limitar el peso. Y al final me quedé pues prácticamente con el peso de serie, unos 60 y poco kilos, con las maletas y la moto original. Eso ha sido un problema. Ha sido un problema que he ido solventando y por suerte no ha roto, porque mucha gente decía, esa horquilla no va a llegar. La horquilla ha llegado perfectamente. Lo que ha fallado ha sido el freno. Y luego el otro problema que he tenido, todo responsabilidad mía, porque el motor no ha fallado para nada. Solamente se rompió el piñón de bicicleta. Se rompió, literalmente. Pero ya es la 4ª vez que rompo un piñón de bicicleta. En el podcast del Vampi hablamos sin miedo, estado civil motero, mi vida en 2 ruedas. La rubia, mi fiel compañera, juntos hasta el final, en carreteras y caminos no hay nadie más leal. Como agradecer vuestra fidelidad, siempre conmigo sin mirar atrás. En cada curva, en cada lugar, el viento nos sigue a la par. La gasolina es nuestra sangre, el motor nuestro latido. Juntos en la carretera, el mundo es nuestro amigo. Sí, el piñón de bicicleta sirve para que la moto pueda desplazarse con el motor parado, ya lo sabes. Pones o modo bicicleta o modo moto, pedaleas y tal. Y también sirve para ponerla en marcha. ¿Vale?
pero no es imprescindible para ponerlo en marcha porque empujando la moto arranca. Pero ojo, no es lo mismo empujar que dejarla caer por una cuesta y de repente meter ¡plac! El piñón, porque ahí te cargas todo lo rompible, y más con el peso que lleva la moto. Eso no hay que hacerlo jamás. Ahora, en parado empujar, o sea, darle al descompresor, empujar y arrancar, ningún problema. Bueno, pues lo que ocurre es que el piñón de bicicleta es idéntico en funcionamiento a los piñones de las bicicletas. Lleva un trinquete. Un trinquete que cuando vas con una bicicleta cuesta abajo oyes el que es el trinquete que va, o doble trinquete, que va tocando con los dientecitos del buje para que pueda rodar en un sentido y no en el otro. Porque tú, cuando bajas una cuesta, los pedales están quietos y la rueda gira. Y cuando tienes que dar pedales en llano o cuesta arriba, le das y el trinquete engrana con los dientecitos y hace que la bicicleta se desplace. Pero claro, cuando tú llevas horas y horas y horas, días y días y días calentándose, al final el trinquete se desgasta y yo entiendo que se rompe, porque dentro ya no existe trinquete. Ya rueda libre para un lado y para el otro. Entonces deja de funcionar el piñón de bicicleta. Que por cierto, el día del homenaje a don Vicente Carranza, el ingeniero padre de todos los vespinos, estábamos en la sobremesa, que la sobremesa duró hasta la cena, imagínate lo que duró la sobremesa, porque no nos levantamos y seguimos cenando, ¿no? Seguimos el día allí. Pues una de las preguntas que le hice yo a don Vicente Carranza es: don Vicente, bueno, entonces ya le hablaba de tú, porque estábamos allí entre amigos y decía, no me habléis de usted, llamarme de tú. O sea, el hombre más llano que la carretera de, no sé, ¿cuál es una carretera llana de Andalucía? La carretera de Cualquiera Cádiz, de Andalucía. Solemos tener las carreteras bastante planas por mi zona. Bueno, un hombre genial, muy, muy, muy cercano. Y yo le dije, Vicente, yo he roto ya entonces tres piñones de bicicleta. Y me dijo, así pensativo, de, ay, el piñón de bicicleta. Dice, eso fue una partida que compramos a los chinos por aquello de abaratar precio. Oh, Ojo, yeah. Digo, vaya, pues entonces ya está claro, ¿no? Bueno, llevaba uno de repuesto porque sabía que se iba a romper. Fíjate que he llevado muy poco repuesto y encima me he olvidado de los repuestos importantes. Curioso. O sea que se me avería cualquier cosa, el encendido, la bobina. No llevaba de repuesto. Dime. Oye, tengo una curiosidad porque, claro, volvemos a la parte en la que tienes un motor de 2 tiempos que evidentemente pues necesitas un poquito de un 2% de aceite, que yo estoy seguro que poniéndome en tu lugar seguramente iría un 3% por aquello de asegurar un poco de que siempre esté lubricado. En países donde a lo mejor los 2 tiempos no existen o en veces en situaciones en las que te encuentras con escasez, ¿has tenido que usar aceite de pescado, de freír? No, vamos a ver. Ha sido un problema entre comillas. Yo pensaba que con bastante aceite. Luego no, luego me hubiera hecho falta llevar 2 litros más. Nosotros en el mundo del Vespino somos... bueno, porque lo tenemos contrastado. Tenemos contrastada una marca que es Putoline. Putoline es un fabricante holandés que hace varios productos para 2 tiempos, pero uno de ellos es el modelo TT Sport de Putoline. Nosotros, hay otros que también funcionan muy bien, pero para nosotros eso es mano de santo. Mano de santo porque las bujías no se engrasan, no hace perlas, y el funcionamiento del motorcito es ideal. Para nosotros, ya te digo, mano de santo. Se utiliza incluso en competición de Vespinos, que también las hay. Yo llevaba aceite y precisamente la última garrafa que llevaba, la última garrafa de 1 litro, que me daba pues para unos 2.000 kilómetros, yo pensaba, bueno, aún tendré que comprar 1 litro o 2 por ahí a ver si encuentro algo. Pues casualmente abro la última garrafa de Putoline y la pongo tumbada en la maleta y no me di cuenta que esta es de este tipo de garrafitas que tú la abres, tiras de una pieza y saca el tetoncillo de plástico. Pues ese tetoncillo se había agrietado. Y no solo se perdió el litro de aceite que me quedaba, sino que manchó pues las cosas que llevaba ahí, que bueno, eran todo piezas de repuesto,
una silla desmontable que me llevé para poder trabajar con la moto o sentarme a descansar o hacer la siesta, que también la he utilizado para eso. Muy Era útil, cómoda, muy útil lo de la siesta fuera de España, digo. Pocas he hecho, pocas. Estoy por decirte que le he llamado siesta, pero no era siesta. Ya. Porque era por la mañana en Estambul, un día que no me encontraba muy bien, me tomé un paracetamol, me puse al solecito y allí estuve 1 hora, 1 hora y media en la silla esta durmiendo. Como una siesta, pero era por la mañana. Bueno, la cuestión es que, volviendo al tema del aceite, se me estaba acabando y me quedaba... Sí, bueno, ya, por lo que tú comentabas. En Rusia encontré Motul, la marca Motul. Y encontré también un aceite 2 tiempos que utilizaban ellos, pero para embarcaciones, para motores fuera borda, de 2 tiempos. Mis asesores técnicos me decían que, a ser posible, Motul, pero que no fuera exclusivo fuera borda, que también lo era, porque esos motores no tienen la especificación que tiene el Putoline que utilizábamos nosotros. Pero es que tampoco podía elegir. Yeah. Al final he utilizado pues 3 litros de ese tipo de aceite. 2 de Motul y uno de fuera borda ruso. Han funcionado bien, no me han dado ningún problema. La verdad es que en ese aspecto sí. Lo que ocurre es que una vez entré en Kazajistán, a partir de ahí yo ya aceite para motor de 2 tiempos ya no encontré. Incluso Julio Álamo, que no sé si lo conocéis. Por favor, mi querido Julio, que precisamente fui a saludarle, a despedirme de él al Puerto Santa María, que debe de estar cerquita de Japón. Pues mira, yo te diré, porque tengo información puntual, acaba de cruzar la frontera entre Rusia y Mongolia, está en Mongolia ya. Entonces Creo que cruzó ayer. Pues entonces me meteré con él, le voy a preguntar si ya es mongol del todo o es mongol, lo que es. Pues mira, con Julio coincidimos en Grecia, precisamente en un pueblo que se llama Pella o Pella, depende, se escribe con 2 L's. Y ese pueblo yo tenía interés en ir, de hecho estuve 2 días y él acudió allí y nos conocimos allí. En ese pueblo nació Alejandro Magno. Oh, yeah. Y hay un museo de este hombre y yo tenía el placer de ir allí. Y la verdad es que me emocionó y me encantó. Tanto el museo como los sitios que supongo él vio en su momento. Espectacular. Estuve visitando el museo, que el pueblo no es nada especial, salvo que es un pueblo rural. Hay tractores por todas partes, tiene cerros como en Úbeda, el pueblo de mi suegra. Y no llama la atención, no hay nada que te diga por aquí, Alejandro Magno. No, eso no es una cosa que exploten mucho allí, pero sí que es verdad que cuando entras al centro del pueblo hay una estatua allí conmemorativa con Alejandro Magno encima del caballo, impresionante. Me hice unas fotos allí. Y bueno, ya te digo, Julio había llegado a Grecia por otro sitio, habíamos estado hablando a través de WhatsApp y me dijo, pues dime dónde estoy y iré tal. Y yo pensaba que había llovido, estaba lloviendo por la zona, él pilló una tormenta bestial, pero el tío llegó allí. Y bueno, ya sabes, el motivo de Julio, perseguir toros de Osborne por todo el mundo, ¿no? Ya te digo. Y nada, y visité el museo, que al margen de que el pueblo te atraiga por los vestigios aparentes, nada más llegar, de Carlomagno, que no están las ruinas, que están restaurándolas, están excavándolas, recuperándolas. Hay un museo no excesivamente grande, pero una maravilla, un museo muy moderno, muy bonito, muy bien ubicado todo y nada, y que la musaca de ese pueblo es fantástica. Espacio patrocinado por Estado Civil Motero, tu podcast favorito. Bienvenidos a la Rider Cantabria Infinita 2025. Una experiencia mototurística no competitiva que va más allá de la ruta. Es una vivencia que conecta pasión, naturaleza,
y cultura a través del motor. Y ahora llega la nueva edición, Rider Cantabria Infinita 2025. Una edición que volverá a comenzar en el Parque de Cros de Maleaño, con entrega de dorsales, welcome pack, nuevos Tune Show, los concesionarios con sus novedades y cenas de hermandad para arrancar el fin de semana como se merece. Pero este año tendremos una sorpresa para el amanecer. El desayuno lo compartiremos frente al mar, en la playa del Camello, gracias al impulso del Ayuntamiento de Santander. Desde allí recorreremos la península de la Magdalena, con la luz dorada del amanecer sobre la bahía, y pondremos rumbo hacia el parque de Cabárceno, que se abrirá las puertas exclusivamente para los moteros. Una experiencia mágica. Los demás puntos de la ruta los irás descubriendo sobre la marcha, porque la aventura está en el camino. Rider Cantabria Infinita 2025. Una ruta, una comunidad, una experiencia. Gracias al compromiso del Ayuntamiento de Santander, al apoyo del Ayuntamiento de Camargo y al respaldo constante del Gobierno de Cantabria, del que nos sentimos profundamente orgullosos por seguir apostando por un turismo activo, respetuoso y emocionante. ¡Te esperamos! Aquí no se corre, se disfruta. Oye, Valentín, te voy a ir recortando porque sé que me has contado solamente una pizca de tu viaje, aunque hemos ido dando saltos hacia el norte, hacia el sur, hacia adelante y hacia atrás. Hemos dejado un poco de lado a tu familia, que yo quiero que disfrutes de ella ahora que estás contigo. Y como también me has comentado de que habéis tenido problemas médicos y demás, que me lo contarás más adelante. Vamos a aprovechar este impasse que estoy haciendo ahora mismo para invitarte en el futuro, más adelante, cuando ya estés de vuelta y nos cuentes cómo has regresado al final en la moto, porque me has dicho que te va a costar sangre, sudor y lágrimas y precisamente no por ese orden. Así que yo te invito a que cuando tengas tiempo, y evidentemente también pasaré por tus becarios para que vayan agendándonos una cita, puedas seguir contándome cómo va ese viaje, si tienes otra cosa por ahí delante también, que estoy seguro que tú, como buen bibliotecario, seguramente tendrás algo más en la mente que no se lo quieres contar más a nadie. Y nos tienes que contar también Cabo Norte. Ah, claro, Cabo Norte, incluso tengo un libro escrito. No lo he publicado, pero sí, escribí un libro del viaje de 350 páginas con fotografías, documentación sobre ciudades, lugares, coordenadas. Por favor. Está bien. Desde el punto de vista de un vespino. Aquí se viene a contar tu libro, porque tú has venido aquí a contar tu libro, como dijo aquel. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, me ha extrañado, ¿no?, la apertura de la conversación, que hablaras del libro. Digo, joder, el libro es del otro viaje, de este no he hecho nada. También hice uno de la primera Vuelta a España del 2008, por relevos, sin parar. Ojo, tómate nota. Primera Vuelta a España en Vespino, por relevos, sin parar. El Vespino estuvo funcionando mañana, tarde y noche hasta que completó la visita a las 47 capitales de España peninsulares. Oh, yeah. 7.003 kilómetros en 11 días. Pues, queridos amigos, devolvemos en la conexión a los estudios centrales del podcast de Estado Civil Motero. Nada. Valentín, recibe un fuerte abrazo desde aquí. Espero que vuelvas pronto y pásatelo muy bien lo que te queda de viaje. Venga, chupasangres. Hasta la próxima. Un abrazo, chao. Un abrazo. No ha habido ningún problema hasta ahora. No sé, a ver si es que le he quitado la cámara en lugar de ponerla. A ver. Ah, vale, sí, la había quitado en lugar de ponerla. Bueno. Muy bien. Mientras no le eches gasoil al Vespino. No hay peligro. Aquí se utiliza el gas, no la gasolina. Oh, yeah. Porque yo también estoy en el grupo de Citroën 2 caballos. Sí. Y alguien también le echó gasoil sin querer al 2 caballos y la lió, pero buena. La avería que le produjo fue importante. Hubo que desmontar el motor y bueno. O sea, Parece que es una tontería. Se quita y ya está. O echa humo y ya está. No.
es más grave de lo que parece. O sea, que llegó a arrancarlo incluso, este compañero. Sí, llegó a arrancarlo y se dio cuenta de que aquello había metido la pata cuando el motor se paró. Segunda mano. Sí, hombre, no te preocupes que ya te consigo yo el sonido angelical del motor de un Vespino. Oh, yeah. El inocente y angelical sonido de un Vespino. Y así es. Y valiente, que nunca habíamos dicho. Viene de Y valiente. Ya lo puedes decir bien alto, con mayúsculas y subrayado. El peso extra se quedaba... Es el tuyo. Ostras, llama a alguien... Espera un momento. Que está Ajá. llamando aquí del... Tranquilo, que para eso estoy yo editando. Es que yo no hablo inglés y como conteste yo no me voy a aclarar. Tranquilo. Llaman de recepción. Bueno, no sé si se está oyendo... Estaba diciendo a mi hijo, llaman de recepción, que como yo no hablo inglés... Tranquilo. Esto es lo bueno, Bueno, que a tiene ver. editar. Que te... Entonces, claro, yo coincidí allí con Julio, luego íbamos a... Me dice que ya queda poco tiempo. Me dice la familia que tenemos que ir a pasear por ahí. Que no te preocupes, que recortamos. Mira, vamos a hacer un pequeño recorte y si te parece más adelante, cuando ya estés cómodamente en tu casa, volvemos a contactar. Sí. Porque yo sé que te gusta hablar y aquí tienes el formato que tú quieras. Vale. ¿Te parece que vayamos recortando? Bueno, vas recortando. Vale, sí, pues damos, no sé, 5 o 10 minutos, lo que tú me digas. No. ¿Cuánto llevamos? Llevamos, según mi contador, 1 hora y 13 minutos. Que de aquí recortaré unos 5 o 10 minutillos que te he dicho yo que iba a recortar cierta parte. Ya está. Vale, pues nada. Recorta desde que viste el museo y te despides de Julio. Vale, pues... Pero de la misma forma que llega, se va. Porque esto yo lo padecí en el lago Isyk-Kul, en Kirguistán. Sí, es uno de los ¿En lagos Kirguistán? más altos que existen en el mundo, creo que está, ¿no? Sobre el nivel del mar. El Pues la Baikul, verdad es que no lo sé, está el en Baikal. 600 metros, eso sí. Sí, algo de eso. No sé si es más alto. Yo es que tengo un amigo conocido. Bueno, esto daría para otras muchas historias. Sí. Valentín, no te secuestro más. Un fuerte abrazo. Nada, campeón. me ha encantado charlar contigo porque la verdad es que yo hablo mucho Y te dejo hablar. Y me dejas hablar, sí. Además, me facilitas la continuidad cuando me atasco, que Nada. empiezo a elucubrar, me voy por aquí, por allá y luego al final no sé dónde estoy. A mí me pasa como a ti, que me voy de una cosa a otra, me voy del norte al sur, me voy de qué pasó al principio, qué estás haciendo ahora y luego voy... es un clásico también y yo creo que también es otra de las partes que a la gente le gusta porque vamos de atrás para adelante, de adelante para atrás. La próxima vez intentaré de invitar a un podcaster también conocido que tenía muchas ganas de tirarte la caña y menos mal que hoy no ha venido porque entonces sí que hubiera sido más de 1 hora. Lo dicho, chavalote, disfruta de lo que te queda. Venga, un abrazo, gracias. Chao. Hasta la vista. Y con esto y un bizcocho, devolvemos la conexión a los estudios centrales del podcast Estado Civil Motero. Chao.